el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Hoy nos preparamos una vez más y estamos predicando acerca de los últimos días que el Señor Jesucristo pasó sobre la tierra. Algunas personas lo llaman el misterio del Omer, otros la cuenta para el Pentecostés, y en fin. Pero una de las últimas veces que el Señor se apareció a sus discípulos fue en esta ocasión, cuando Él les dijo que iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Dice que en ese momento Él los llevó al Monte de los Olivos y de ahí se fue y desapareció y dijo que iba a venir una vez más. Pero les dejó una encomienda muy importante a sus discípulos. Y dijo, ustedes me van a ser testigos. ¿Testigos de qué, hermanos? Ellos habían visto al Señor hacer milagros, maravillas, y ellos mismos, esos mismos milagros, esas maravillas, ellos iban a testificar, ellos iban a llevar el Evangelio a todas partes, porque era necesario que ellos entendieran que Dios los había llamado para ser sus testigos. Y basado a este mensaje, a esta palabra, hoy vamos a predicar acerca de y me seréis testigos. Which world cannot receive, porque no le ven ni le conocen, because they don't see him or know him. Pero vosotros le conoceréis, But you will come to know porque him, mora en vosotros, because he will dwell in you, y estará en vosotros. and he will be within you. Y algo que les dice, And he tells them, no os dejaré I will huérfanos. not leave you as orphans. ¿Okay? No los dejaré I will huérfanos. not leave you as orphans. En aquellos días vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, So in those of you will know that I am in my Father, y vosotros en mí, and you in me, y yo en vosotros. and I in you. Esa es lo que representa la salvación. That's what salvation represents. Cristo vive en mí. Christ alive in us. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. He who has my commandments and keeps them, Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. he will love me, and the one who loves me will be loved by my Father, and I will love him, and then he will be manifested to him. Le dijo Judas, And Judas, no el Iscariote, not Iscariot, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? so Lord, how will you manifest to us but not to the world? Le dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, Jesus said, he who loves me will keep my word, y mi Padre le amará, and my Father will love him, y vendremos a él and we will come y haremos con él and morar. dwell with him. Simple. It's very simple. El que le ama, dice, va a guardar mis It mandamientos. says, he who loves God will keep my commands. El que me ama me va a obedecer. The person who loves me will obey me. Y ese es el principio, hermanos, And this is the de principle poder ser un testigo fiel de of Jesucristo being a faithful witness of a Christ través de nuestro amor through our love por el Señor for the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Y al amar al Señor And in Jesucristo loving Jesus Christ y al amar su and in palabra, loving his word, nosotros estamos comprometidos then we are committed con Él with him de serle fiel to be faithful en lo que Él nos dice. in what he wants from us. Entonces, cuando su palabra nos habla, So when his word speaks to no us, siempre nos habla acariciándonos. it's not always through caressing us. La mayoría de veces cuando Jesús llamó a sus discípulos, Many times when Christ spoke to his les disciples, hablaba he claramente. spoke to them clearly. Ustedes van a sufrir, He says, you will suffer. van a ser perseguidos por You mi will be causa. persecuted because Cuando of me. prediquen los van a When matar. you preach, you will be Ustedes killed. van a tener mucho sufrimiento. You will suffer. Pero ¿saben qué? But you know what? Hay un reino preparado There's para a kingdom vosotros. prepared for you. Entonces, cuando Él le habla del reino, So when he speaks about the kingdom, ellos se emocionaron. they became excited. Y ellos decían, wow, They said, el wow, reino de Israel The kingdom of establecido. Israel. ¿Y quién no quiere ese reino? Who doesn't want that kingdom? El que no me ama no guarda mis palabras. He who does not love me does not keep my commands. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. And the words are not mine, but the Father who sent me. Entonces, cuando existe ese cristianismo When that Christianity exists, que dice, no, yo el Antiguo Testamento yo no lo quiero. of saying, I reject the Old Testament, Yo solo el Nuevo I Testamento. only follow the New, No aman la palabra de then they don't Dios. love the Word of God. So, el que me ama dice, guarda mi So he who loves me palabra, keeps my word, guarda mis and mandamientos. keeps my commands. Y cuando se trata de comprometernos con And when it Dios, comes about committing ourselves to casi la God, mayoría de gente no quiere comprometerse people con don't want to Dios. commit themselves with God. Existe la idea The idea de exists que el evangelio es como un buffet. that the gospel is like a buffet. ¿Han ido a un buffet?
Have you gone to a Usted buffet? va a un buffet y agarra, You ¿qué? go and you eat De lo mejor, the best. lo que a usted le gusta, grab lo what que you no le like. gusta no agarra. What you don't like, you don't get Y any. pareciera que el evangelio es así, And at times he preaches the pero gospel no is es this way. así, hermano. But that's not the way it works. La palabra de Dios nos habla de una obediencia a su The word palabra of God speaks of an obedience para to que his word nosotros podamos ser testigos. so that we can be witnesses. Vamos a continuar. Let's continue. Entonces Lucas presenta el mensaje a Teófilo So he presents the message to y se lo Theophilus dice con un testimonio as a testimony, verdadero y marcado which is true, que le llama la atención a Teófilo. which catches Theophilus' Y attention. le dicen, del primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar This is the first account I composed, Theophilus, about Hasta- all that Jesus began to do and teach. hasta el último día en que estuvo con sus discípulos Until the last day he was with his disciples y que estuvo durante 40 días for a period of 40 days, apareciéndoseles a ellos, appearing to them, solo a sus discípulos just to his disciples, y a 500 hermanos. and to 500 more. Y dice la Biblia, And hermanos, the Bible says que él estuvo hablando acerca del reino that he was teaching them about the kingdom, y que se les apareció varias veces, that he appeared to them various de las times, cuales les hemos hablado en las semanas pasadas, which spoken to you in the past, y hoy hablamos de la última vez que él se les and apareció, about the last time he appeared to them, dándoles la promesa que no los iba a dejar solos, promising that he would not leave them sino que alone, les iba a dar el Espíritu but that he Santo, would give them the Holy Spirit of y God, por medio de él, and through him, él iba a estar con nosotros. he would be with us. Luego dice en Lucas 1:2 que dice que él comenzó a hacer y enseñar tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Luke 1:2 says, just as they were handed down to us by those who from the beginning were eyewitnesses and servants of the word. Entonces, ¿qué es lo importante de ser testigos? So, why is it important to be a witness? Bueno, lo importante de ser testigos es que impactó a nuestras It's vidas because the message impacted our lives. esos testigos. Those witnesses impacted our lives. Yo recuerdo cuando mi padre recibió el evangelio, I remember when my father received the gospel. un humilde albañil He was a humble worker. le transmitió el evangelio a mi papá The humble worker gave him the word. y le transmitió el evangelio a través de Juan He 3:16. did it through John 3:16. Pero lo que era relevante en la vida de ese humilde But was albañil relevant in the life of that humble, Era that young man, era su vida y su dedicación Was y su pasión his life and dedication and passion por el Señor. for the Lord. Porque su vida era un ejemplo vivo de Because his santidad, life was a living example of holiness, de orden, of order, de disciplina, of discipline, de amor para el prójimo, of love for our neighbor, que era imposible which was impossible. no notar aquella santidad It was impossible not to see it. que cuando él le transmite el evangelio a mi padre And when he transmits the message to my father y le testifica acerca de ese and Jesús, testifies about that Jesus, le habla como un libro abierto he speaks him as an open book de lo que es la vida en Cristo Jesús. of what life in Christ is like. Y mi padre recibe el And my father evangelio receives the gospel a través del testimonio through the testimony de aquel hermano que le habló de of la that brother palabra. who spoke to him to the word. Lucas dice And Luke says que él recibió la palabra de los ministros que fueron fieles a Dios y que fueron verdaderos, he received the message from servants and ministers. y le dice a Teófilo, así yo te la transmito a ti. It's in the same way Theophilus, I share it with you. Y de seguro Teófilo se salvó. And I'm sure that Theophilus was saved. Entonces ahora nosotros tenemos un compromiso, So now we have a commitment, y el compromiso es and the commitment que is nosotros tenemos también que ser testigos, that we need to be witnesses. porque es nuestro deber como Because hijos de Dios. It's our obligation as children of God. Para este propósito Dios nos ha It is llamado. for this purpose to which we have been called. Entonces Judas, no el Iscariote, le dice, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? So Judas asks, how you appear to us but not to the world? Bueno, porque el mundo no ama a Well, Dios, because the world does not love God. porque el mundo no guarda su Because the palabra, world doesn't keep his word. pero ustedes van a guardar mi But you will keep my palabra, word. pero yo los voy a amar y mi And Padre los va I a will love you, amar, my Father will love you. porque ustedes van a obedecerme. Because you will obey me. ¿Qué padre no está orgulloso de que su hijo le Which obedezca? parent's not proud that their child obey them? Pero cuando son desobedientes les llaman la But when they're disobedient, atención, we bring things to a their veces attention. hasta les dan pao pao, Sometimes you discipline them porque quieren obediencia. because we want Nuestro obedience. Padre Celestial Our Heavenly Father nos llama la atención, brings things to our quiere attention, and nuestra obediencia. requires our obedience. Entonces, hermanos,
Dice que él les hablaba durante esos 40 días que él estuvo, That during this 40 days, he spoke to them les habló de un acontecimiento que él vino a predicarles. about what he came to preach. ¿Se acuerdan cuál fue el evangelio de Jesús? What was the gospel of Jesus? Dice arrepentíos, Marcos capítulo 1 dice He arrepentíos said, repent, porque el reino de los cielos for the kingdom of God se ha acercado. is at hand. Creer To believe al evangelio. the gospel. Y cuando ellos reciben esta palabra, And when they receive that word, quizá para nosotros no signifique nada, maybe for us it doesn't mean anything. pero ellos sabían lo que les estaba diciendo. But they knew what he was saying. El tiempo se ha llegado. The time has come. El reino de los cielos se ha The acercado a kingdom of God vosotros. is near. Arrepentíos, Repent, creer al evangelio. believe the gospel. Y luego dice, hermanos, And then it says que durante esos 40 días él estuvo hablando del reino. that he spoke to them about the kingdom of God. Todo su ministerio de Jesús Throughout his entire les ministry, estuvo enseñando he was teaching que them él había venido para establecer el that he reino de come to Israel. establish the kingdom of Israel. ¿Cuál era el reino de What Israel? was the kingdom of Israel? ¿Cuál era el reino de Israel? What was the kingdom of Algunas Israel? personas no saben cuál era el reino. Some people don't know what the kingdom was. El reino de Israel The kingdom estaba compuesto por 12 hombres, was composed of 12 men, los hijos de Jacob. the sons of Jacob. Cuando David reinó sobre When Israel, David reigned over Israel, reinó sobre todos los estados de he reigned israelitas. over all the states. Benjamín, Zabulón, Dan, Benjamin, Zebulun, Dan, Rubén, Reuben, Judá, Efraín, sobre todos ellos. over all those. Todos ellos hacían un reino, They all composed a que era el kingdom, reino del rey David. which is David's kingdom. Entonces estuvo ese reino establecido muchos So the años, kingdom was established for so long. pero Salomón cometió la idolatría y el pecado. But Solomon sinned and committed idolatry. Y entonces Dios dividió ese reino. So God divided the kingdom. Y el reino del norte, And the kingdom of the north, que eran 10 tribus, which were 10 tribes, se apartaron de la palabra de Dios, they separated from the word se of God. apartaron de la religión de sus They padres, separated from the religion of their parents. levantaron ídolos abominables Raised up idols. durante más de 400 años. During more than 400 years. Y entonces Dios, hermanos, se cansó de ellos And God tired of y this. dijo, ya no lo soporto And he más. says, I can't take it anymore. Y el reino de Israel And the kingdom of Israel se dividió, was divided. unos con Jeroboam, Some with Jeroboam, otros con Roboam, others with Rehoboam. y se hicieron dos And they naciones. became two nations. Entonces cuando Dios habla que se va a restablecer el reino de Israel, When God speaks about the nation of Israel being established, ellos piensan ahora todos vamos a estar otra vez they're unidos. thinking about the physical nation. Y esa era su esperanza And that was their hope, de que sucediera. that this would take place. Porque la tribu de Israel, Because in Israel, las 12 The las 12 10 tribus the 10 tribes of Israel que se apartaron del reino de Judá that were separated from the kingdom of fueron Judah tomadas presas. were taken captive. Y cuando fueron tomadas presas, And when they were taken captive, se desaparecieron, they hermanos. disappeared. Se metieron con las gentes paganas, They mixed with perdieron su pagan people. identidad, They lost their identity. se esparcieron por todo el mundo, They were dispersed throughout the world. se perdieron. They were lost. Entonces, Jesús viene a So, restaurarlos. Jesus comes to Y, bring y salvation. el mensaje de él dice, yo vengo a restaurar el reino de Israel. And the message is, I come to bring salvation. Yo vengo a buscar a esas ovejas perdidas. I come to seek the lost sheep. Entonces ellos están pensando que de eso So se trata. they're thinking that that's what that's about. Que ellos están pensando que de eso se trata. They're thinking that's what it's Ellos about. no están pensando de que el reino de los cielos va a But they're venir, not thinking the kingdom of Israel sino will que el come. reino de Israel se But restablecido, the kingdom itself would be que el Roma reestablished. va a ser echada That Rome afuera, would be cast out. porque Roma dominaba en aquel Because Rome entonces ruled in that time. a los judíos, They oppressed the y, Jews. y ellos estaban desesperados de esa esclavitud. And they were desperate in No that oppression. no sucedió así. It didn't happen that way. Ok. Aquí hay unas evidencias, hermanos, de lo que habla Lucas, esas evidencias indubitables. Here we found undoubtable evidence of Y él Christ. dice, hermanos, que Jesús se apareció durante 40 días, And Jesus appeared for over 40 days. cosa que muchos niegan. A thing that many people Pero deny. la Biblia nos habla But the Bible tells que se le us apareció a María that he appeared to Mary Magdalena, Magdalene, a las that he mujeres, appeared to other women, a Pedro, to Peter, a 10 to 10 discípulos, disciples, a 11 to incluyendo 11 including Tomás, Thomas, y se les apareció that a he otra vez appeared a to los the disciples discípulos.
Otra vez se le apareció, hermanos, en el camino a Emaús. He appeared in the road to Emmaus. Y esas evidencias And these are all evidence quedaron marcadas. which were recorded. De manera que cuando Él les da el mandato And such that when he gives a command de la gran comisión, of the Great Commission, ellos tenían que predicar they had to preach con certeza with certainty lo que habían recibido. what they had received. Yo no sé qué hemos recibido del Señor, I know what we received from the Lord, pero brothers, déjeme decirle algo. but I want to tell you Es something. nuestro deber It is our obligation testificar de to Cristo, testify of Christ, porque a eso Dios nos ha because mandado. that is what we are commanded to do. Ahora, ¿cómo podemos testificar? How can we testify, Otra brothers? vez se me quedó grabado lo que dijo Rogelio. What it is recorded. Tú puedes testificar It says, you can testify con tu vida. with your lives. El Evangelio va a hablar a través de tu vida. The gospel speaks through your life. ¿Cómo es tu vida? What is your life like? Pues miren ustedes, hermanos, Well, el look, plan de brothers, Dios. look at God's plan. Siria Syria fue uno de los lugares donde más se predicó el Evangelio hace muchos años. was one of the places where they preached the gospel the El apóstol most. Pablo se encargó de que Siria, Damasco, The apostle ensured that tuvieran Damascus el and Syria evangelio del Señor. would receive the gospel. pero por alguna razón But for some reason, el Islam se desarrolló Islam came about y tomó todas las naciones and árabes. started to dominate in the Arab nations. Entonces Dios en su infinita So God, misericordia through infinite mercy, ha traído la guerra a Siria. has brought war to Syria. Miles y millones de sirios han salido de Siria And many people have fled from Syria. huyendo de la guerra, They're fleeing from the civil war. trasladado a Europa. They've moved to Europe. En Europa les abrieron las In Europe, puertas. the doors were open for them to arrive. Los hermanos europeos The European brothers les han estado have been testificando testifying del Señor Jesucristo to them about the Lord Jesus a Christ través de sus vidas. through their lives. Porque tú no le puedes testificar a un musulmán Because you can testify to a y Muslim decirle que acepte a Jesús, and tell them to accept Jesus. porque ellos no van a dejar de Muhammad, a su Dios, Allah. Alá. They're not going to abandon Allah. Alá. Ellos no van a dejar a su Dios, Alá. They will not abandon their God. Entonces ellos no van a aceptar. So they will not accept. Es muy difícil. It's hard for them. Dios mismo ha tenido que venir a God has hablarles. come to speak to them personally, Pero ellos están viendo but they are seeing en las personas que los han in recibido the people who have received them su amor, their love, su compasión. His love, His compassion. Una familia llegó a la casa de unos cristianos A family arrived at some y Christians' home. los cristianos los encontraron en la calle buscando trabajo. They found them in the street looking for work. Dice, no tenemos dónde vivir. They said, like, we have nowhere to live. Dice, ay, pobrecito, véngase a mi They said, casa. come to my house A then. tu casa, To sí. your house? Yes, to my Y house. llegó a la casa y dice a sus niñas, sálganse de aquí y váyanse al otro cuarto. They said, you guys go into the other room Porque ellos van a vivir con because they're nosotros. going to live with us. Entonces le dan su casa, le dan su So cama, they share their home. They give up their beds. los tienen en su casa, They have they're les dan de hosting them. comer, They feed them. les dan ropa. They clothe them. De repente sus niñas se enferman Suddenly the children get y sick. toda la familia se preocupa por la And the niña. whole family is concerned about this daughter. Le llevan al doctor They take her to the doctor. y aquella familia musulmana And the Muslim family está sorprendida. is surprised. Dice, ¿por qué estás haciendo esto They ask, why are por you mí? doing this for us? Ni me conoces, ni You don't sabes even quién soy. know us. You know who we are. Eso no es importante. That's not important. Ahorita lo más importante es atender What's a more tu important is niña. to take care of the health of your child. Y ellos, hermanos, durante todo el tiempo que And estuvieron ahí, throughout the time that they were there, les estuvieron testificando del they were Evangelio del testifying Señor. about the gospel of Christ. Pero nunca los atacaron. But they never Pero nunca les attacked dijeron, them. ustedes son unos They never fanáticos, said, "You guys are ustedes están en fanatics. el error, You guys are su wrong. Dios no sirve para nada. Your faith is useless. Pero tampoco, hermanos, But neither vivieron como unos did hipócritas, they live as hypocrites, religiosos, as religious que hypocrites, solamente se la pasaban peleando, who just spent time que fighting, les echaban de cara a ellos that would el hospedaje. throw their mistakes in Todas their esas face. cosas, hermanos, que son contrarias a All la these palabra. things which go against the word, brothers. Al contrario, On the contrary, ellos le mostraron su amor they demonstrated incondicional their unconditional love a personas que ni to conocían. people that they didn't even know. Desesperados por la situación, People who were desperate about the situation. dijeron, ustedes tienen algo. And they said, you guys have something. Ustedes tienen algo que nosotros You have queremos. something that we want. Por favor, díganos qué es lo Please que tell tienen. us what it is that you have. Qué testimonio, What hermano. a testimony, brothers. Tan fácil ahora era presentarles el Evangelio del As easy Señor. it was to present the gospel to them. Dijimos nosotros, lo único que tenemos They said, the only thing we have
es que Jesús is that Christ vive en nuestro corazón. lives in our hearts. Él murió por nuestros pecados. He died for our sins, Y Él nos dio este ejemplo and He brought us this example para que nosotros lo hiciéramos con so that we would do it ustedes. with you. Y ellos dijeron, yo quiero And they said, we a ese want, Jesús en I mi want corazón. that Jesus. ¿Cuántos dan gloria a How Dios many give por God eso? glory for that? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? How many give God glory for that? Bueno, ya casi no se da gloria a Dios, porque muchas veces nuestra vida Many times we don't give God glory sido un because estorbo our lives has been a disturbance para la salvación de la for gente. the salvation of other Porque people. nuestra vida no da el peso, la Because calidad. Our lives doesn't present the quality. Como cristianos As believers, somos pésimos. and we're pessimistic Porque nos oyen because mentir. people hear us lie. Porque nos ven la avaricia. Because see us, people Porque can nos see ven el our egoísmo. greed. They can see our Porque nos han visto selfishness. pelear. They've seen us Nos han visto fight. decir malas palabras. They've heard us curse. Nos han visto venir a la iglesia, They've heard us come to levantar las church, manos. raise our hands. Pero cuando salimos But when somos we leave, otros. we're other people. We're a ¿Cómo different van a type of creer al people. evangelio? How then ¿Cómo can they podemos believe the ser gospel? testigos de How can we be a Jesús? witness of Jesus? Pues qué clase de Jesús era ese, What kind of Jesus was that? que permite el pecado, That allows que sin? permite la That maldad. allows ¿Qué wickedness? clase de Jesús What es kind of ese? Jesus is that? Lo peor de todo And what's worse, es brothers, que no podemos llamarle la atención a nadie is that we can't bring anything porque to anyone's nosotros no attention estamos viviendo esa because we're vida. not living that life. Entonces si llamamos la atención, So ¿y, we give something y to tú their cómo attention. eres? They say, well, what about you? Y ahí es donde el evangelio se derrumba. And that is where the gospel is ¿Por hindered. qué? Porque Why? nuestro testimonio Because no our es verdadero. testimony doesn't give life. Jesús dijo, yo me voy a manifestar a said, ustedes. I will manifest to El you. mundo no me recibe, The world that would not receive me, pero en ustedes but in yo me you, voy a reproducir. I will reproduce myself through you. Entonces, hermanos, So then, brothers, el Señor les habla y les dice que van ellos a recibir el poder. you see, you will receive the power. Ese poder, hermanos, será de bendición para sus vidas. And that power will be a blessing for your lives. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? So when they had come together, they were asking him, saying, Lord, is it at this time you're restoring the kingdom to Israel? Y les dijo, no toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. He said to them, it is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by his own authority. Ya les hablé acerca del reino, We ¿verdad? talked about the kingdom Ya les dije before. cuál era la causa We de already que shared ellos with you the reason, estaban esperando ese reino que For se which they were estableciera ya. waiting for the kingdom to be Roma established. sale de Israel, That Rome somos leaves Israel, libres, we're free, podemos un rey we establish a y king, ese rey nos va a gobernar. and that king will reign Pero over no, us. no sucedió así. But it didn't happen Amén. that way. No sucedió así. Pero les dijo, recibiréis poder. He says, but you receive the Holy Spirit. Entonces el evangelio del Señor Receive es power. poder de Dios. The Spirit of God is power. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, Paul said, I am not ashamed of the gospel porque el evangelio es poder de Dios para because it salvación. is the power of God into salvation. A los judíos primeramente First to the Jews y también a los and also gentiles. to the Gentiles. Entonces ese poder se tiene que mostrar en cada testigo So de the power Dios. has to be shown in each witness of God. No podemos ser testigos si no tenemos ese poder, We cannot be witnesses if we don't have that power. porque va a acontecer lo que les estaba platicando. Because what will happen, what I showed you earlier will happen. Nos ven People will see rodeados de us amigos malvados. surrounded by wicked people. Nos ven rodeados de amigos They'll perversos. see us by surrounded by Y perverted lo que es people. peor, nos ven haciendo lo And what's mismo worse is they see us doing the same thing junto con ellos. alongside these people. Entonces nadie va a oír nuestras So no one will palabras. hear our words. Siempre recuerdo una ocasión cuando estaba en un taller I remember an occasion I was working in the y shop llegaron unos muchachos and some guys came in y venían blasfemando and they y were venían diciendo blaspheming cosas. and they were, Entonces yo saying inappropriate estaba things. callado y me dice, ¿tú qué dices? and I remained quiet. No, They asked, nada. well, what do you say? Y ellos me empezaron a decir cosas And they started to para que yo blasfemara a Dios say things towards me so I o would yo curse God le siguiera el rol or con that I would ellos. continue in what they were doing. Pero yo tomé la oportunidad para hablarles del But I Señor. took the opportunity to share with them about God. De ustedes no deben de hablar así I porque said, eso es malo. you shouldn't talk that way. That's wrong. Ay, esa es la moda. I said, well, that's what's in. Pues sí, pero eso ofende a Dios. Yeah, I said, but that offends God. Dice, no me digas que eres cristiano. So tell me you're a Christian. Pues sí, yo soy I cristiano. said, yes, I'm a De Christian. veras, I said, really? nosotros también. We are dice. too, they said. Y ese es el sentir de muchas gentes. And that is how many Se people dicen feel. cristianos, That they call themselves pero Christians, solamente para vergüenza del evangelio. but hermano. it's really for the shame of the gospel.
La gente vive en adulterio, en People live in fornicación, fornication, they live in adultery, pero son cristianos. but they say, hey, I'm a Van a Christian. la iglesia, And they go to church. hacen su They do the devocional devotionals, y viven perdidos, and hermanos. they live truly lost. Eso es vergonzoso. That's shameful. La gente, hermanos, canta cánticos paganos, People sing secular dice songs. las expresiones They use paganas, secular phrases. blasfema, They blaspheme, pero son cristianos. but they say, I'm a Van Christian. a una iglesia. They go to church. Y el problema es, And the hermanos, problem is que cuando a alguien se les llama la atención, no hagas eso, se that enojan when they say you shouldn't do that, they get y upset. mejor se van a otra iglesia. And they go to another Y church. por eso se ha hecho grandísimo las And that's iglesias, why some churches porque have las grown the way they personas no have. están, hermanos, Because dispuestas people aren't willing a que sus vidas cambien. for their lives to be changed. Ahora déjeme decirle algo. I want to share something with you. Dije al principio que para ser testigos, Because in order to be a tú witness, tenías que conocer a la persona. you have to know someone. Entonces, ¿qué testimonio nosotros podemos dar de Jesús So what testimony can we give cuando of Jesus nuestra vida no es correcta? when our life is not right before Cuando God? nosotros no caminamos When we correctamente, don't walk correctly before God? podemos ganar al We santo. can't win anyone for Lo Christ. único que podemos es The estorbarlas only thing we do is to hinder a them través de nuestro through our testimonio. bad testimony. Y hay una decadencia And we see a decadence, espiritual, hermanos, a spiritual en la decay iglesia in the churches por esta causa. because of that. Quizá aquí no, hermanos, Maybe not here, pero ¿por qué no? but why not, brothers? No los conocemos a todos, We don't know everyone. no sabemos cómo viven We don't know how todos, everyone lives. no sabemos sus tranzas, We don't know no sabemos what sus you do. pecados, no sabemos nada. We don't know your sins. Pero si los viéramos, But if we would see you, los corregiríamos. you would be corrected. Y por corregir ese And in pecado, correcting that sin, mucha gente se ha ido. because of that, many people have left. Mucha gente se ha ido. Many people have left. Que si estuvieran aquí, hermanos, And if estuviera lleno este If the lugar. people that left were here Pero just ¿para before, qué, hermanos? for what, brothers? ¿Solo para vergüenza del evangelio? For the shame of the gospel? ¿Solo para poner en mal a la iglesia? In order to embarrass the church? Yo creo que eso no le agrada a I Dios. think that does not please God. Entonces, como testigos de Cristo, So as witnesses of Christ, nosotros tenemos que considerar dos we have cosas. to consider two things. Una First, es que Él les dijo, ustedes van a recibir el poder del Espíritu so Santo. you receive the power of the Holy Spirit. Ok, ¿cómo vamos a recibir el poder del Espíritu Santo? How do we receive the power of the Holy Spirit? Hay seminarios, hermanos, cómo recibir el There are Espíritu Santo. seminars of how to receive the Holy Hay un Spirit. sinnúmero de libros cómo There recibir are el Espíritu many books of Santo. how to receive the Holy Spirit. Pero lo que nunca dicen But what they never say es lo que la palabra dice. is what the Word says. Si me amáis, If you love me, guardad mis then you will keep my mandamientos. commands. Yo rogaré al Padre y Él os dará I will otro talk to the Father, consolador. He will send you another counselor. El Espíritu Santo The Holy Spirit será sobre vosotros. will be upon us. Entonces, hermanos, una de las cosas que tenemos que So entender one of the things that we have to que understand la obediencia a la is that palabra de obedience Dios to the Word of nos God dará el poder para hacer la obra de will give Dios. us the power to do God's Nos work. dará el poder para testificar He'll give us the power to de lo testify que Dios quiere que of nosotros what God hablemos. wants us to speak. Y ese poder se va a And manifestar that power will be manifested a través de los milagros. through the miracles. Hace unos días Some days ago, testifiqué I y testified miré con mis ojos. and I saw with my own eyes. Encontré una persona I ran to que someone por alguna razón son de esos cristianos que les platiqué. that for some reason, like one of those Christians that I described to you, Habla mal, they vive curse, mal, they live incorrectly, toma, they blasfema, drink, curse, pero estaba en necesidad. but that person was in need. Entonces yo capté en él esa necesidad y yo dije, bueno, So I identified that need, voy a and emplear unos momentos para it's not going to take some moments llamarle la atención. to bring something to his attention. Y entonces yo le empecé a hablar un poco fuerte So I started to speak to him a little strong, y él se quebró. and he was broken. Y cuando se quebró, entonces And when he was broken, me dijo, ¿sabe qué? he said, "You know what?" Estoy muy mal. He says, "I'm not doing well." Entonces yo dije, ¿qué tienes? I asked, "What's wrong?" Y cuando él me platica, And when he shares with me, yo me quedo sorprendido. I was very surprised. Wow. ¿Y todo eso te pasó I said, "All this happened to you? por desobediente? It's because you're disobedient." Y él dijo, no, ya no me digas, ya no me hable He de said, eso, ya no me digas don't eso. tell me anymore. Digo, ven para acá. I said, "Come here." Y lo traje aquí a la iglesia. Entonces aquí fui testigo. And so- Creo que las cámaras lo tienen. There we have, and we were
ese You were a hombre, witness. después que recibió la convicción, That after he experienced conviction, se azotaba en el piso. Yo dije, no sé, he went to the floor. y decía, por favor, pastor, He said, perdóneme, Pastor, please forgive me porque yo he hablado mal de usted. because I've spoken badly about you. Dije, está bien, I said, it's okay. yo te perdono, pero pídele a Dios que I'll te forgive you, but perdone. ask God to forgive you. Y estuvo durante media hora, una hora aquí, hermanos, llorando, spent half an hour, maybe an hour azotándose y here, sintiendo ese feeling remordimiento. That brokenness in his life. Fui testigo, hermanos, de una liberación en su vida, I witnessed a deliverance in his life, pero ya no se apareció. but we haven't seen him since. So, a veces hacemos cosas So sometimes we do things que es nuestro deber hacer, hermanos, which is our obligation to como carry hijos out de Dios. as children of God, Amar al pecador, to love the sinner, exhortarle y decirle, deja tu vida exhort de them, pecado and to encourage them to leave o their life tú of vas a ir a sin, condenación. or to warn them that they can be Porque condemned. Jesús, hermanos, cuando les predicó, Because when Jesus preached, siempre fue muy radical en he cuanto a was la always very palabra. radical insofar as the word El, goes. el problema que tenemos, que hemos trastornado, The problem is that we've twisted. es que nosotros decimos, no, Dios te ama, We say, no, well, God Dios loves te you. quiere así como eres, God loves you Él the way te you are. conoce, Or he knows Él you. quiere lo mejor para ti, Or he wants the best for you. Él te recibe siempre como Or he eres. receives you the way you Y are. basado en esto, And based upon that, nos hacemos los conchudos, nos hacemos los tontos we play dumb. y nunca podemos tener una relación correcta. And then we can't have a right relationship with God. Entonces, entonces dejamos de ser testigos. And then we stop being Y witnesses. cuando la obra de Dios debiera ser grande, And when the work of God should be porque great, miren ustedes, en la edad en el siglo pasado, in the last century, había un predicador, yo no sé si de los 800, pero había un predicador there was a preacher que predicaba a 200 gentes. that spoke to 200 people. Y esas 200 gentes, un solo sermón a la semana. He spoke to El, them just el once a día, el week. día domingo predicaba. On Sunday he preached. Pero esas 200 gentes But those salían 200 afuera people would go con out. sus vidas, And with their testificaban life they would testify. y la iglesia creció. And the church Y would creció, multiply. And it would y multiply. creció, And y it would grow. creció, y creció. And it grew. Porque ese líder Because this era leader un hombre de Dios increíble. was a tremendous man of God. Han pasado muchos años Many years have gone by y las now. congregaciones que eran el And the poder, el fuego de congregations santidad that experienced the power se of the fire of enfriaron holiness became y cold, dejaron de testificar. and they stopped testifying. Y esa es una de las causas y motivos And that's one of the reasons por las cuales el evangelio se ha detenido. by which the gospel has stopped. Pero déjeme decirle, vamos a hablar un poco del poder de... me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Moses in Jerusalem, ¿Por Judea, qué, Samaria, and all the ends of the earth. ¿Por qué en Jerusalén? Why Jerusalem? ¿Por qué en Judea? Why Judea? ¿Por qué en Samaria? Why Samaria? ¿Por qué hasta Hawái? Why Hawaii? Porque en todos esos lugares Because all these places Dios tiene personas que van a ser salvas. are places that God has people that ¿Cuántos need to creen be eso, saved. hermanos? How many believe that? ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo, I amén. believe it, amen. Y tú no sabes cuándo vas a impactar a una And you know when you persona will impact para someone, que esa persona sea so that salva person will be saved, y esa va a llamar a otro and that para person que will bring también someone else, sea salvo. so that other person can also be saved. Entonces, cuando viene el Pentecostés, cuando viene el poder del Espíritu Santo So when Pentecost takes place and the Father Spirit is poured out, y cae en la vida de los discípulos, and it falls upon the lives of the los disciples, discípulos se encontraban en el templo they were in the temple, y en el templo había muchas, miles y miles y miles de and gente there were many, many people there que habían venido a esta fiesta de that had come to Pentecostés, celebrate the Feast of Pentecost, las cuales lo vamos a celebrar entre which we'll 2 semanas. celebrate in a couple of weeks. Entonces, hermanos, dice que el Espíritu Santo vino sobre de ellos. As the Spirit came upon them, Y Pedro, lleno del Espíritu And that Santo, Peter, full of the se Spirit, levanta y predica un sermón. stands up and preaches a sermon. Y en este sermón se convierte en 3,000 And that gentes. sermon, 3,000 people 3,000 convert. gentes que se convirtieron en el They templo, converted in the temple. que venían hermanos de Grecia, They came from que venían Greece. hermanos de They come Turquía, from Turkey. que venían hermanos de They come Italia, from Italy a la fiesta de to Pentecostés. celebrate the feast. Ellos eran judíos, They were Jews, pero vivían en esos lugares. but they lived in those other places. Cuando esos 3,000 se van, hermanos, When those de 3,000 Jerusalén, leave Jerusalem, al lugar donde van, predican el to the evangelio place where they go, they preach the gospel. y con su testimonio And with their y con testimony las escrituras, and with the scriptures, la gente se empieza a convertir people start to convert. y el reino del Señor se empieza a hacer And the grande, kingdom of God starts to expand. empieza a crecer el It evangelio. starts to grow. Hermanos, el evangelio crece tan The grande gospel
grow so much que en toda esa área ya era un poder político, that a political power, porque el testimonio de arises. cada cristiano because the testimony of every estaba believer marcado a través del is sufrimiento, marked through the de suffering la persecución. of persecution. Los cristianos, hermanos, se hicieron enemigos del Estado, Christians became enemies of the state, y Nerón y todos los Césares de Roma and Nero, the other Caesars, los involucraban en crímenes involved them in crimes y testificaban en contra de and ellos. testified against them. Pero ellos, hermanos, But they nunca dejaron de testificar never de stopped Cristo. testifying about Sus Christ. vidas sus cuerpos fueron lanzados Their a los lives, their bodies leones. were thrown to the lions. Roma se iluminó con los cuerpos de los cristianos. Rome were lit with the En la bodies vía of Christians. Apia And había torches. luz, The Via porque Appia, los cristianos Appia, because habían sido the Christians quemados. had been burnt. Qué testimonio, hermanos. What a testimony. De manera brothers. que ese potencial, In such a hermanos, way that that potential convirtió la mayor Converted parte de Europa, convirtió la Europe, mayor parte del mundo, converted the majority of the world, de aquel mundo of that world, de hace muchos for many, años. many years ago. El poder del evangelio. The power of the gospel. Hermanos, Brothers, estamos viviendo la última época, We're living the last times. pero ¿dónde está el poder? We ask them, where's the Bueno, power? déjeme decirle, What I want to share with you. el poder de Dios opera en nosotros The power of God operates in us a través de ese poder del Espíritu through the Santo power of the Holy que Spirit, está en nosotros. which is within us. En la obediencia, And our obedience, a Dios, a and our las obedience to God Escrituras, in the scriptures, nos da la autoridad, it gives us the authority la enfermedad, to rebuke sickness, para reprender al demonio to mismo. rebuke the enemy. Entonces, eso es una autoridad que tenemos. So that is an authority that we have. ¿Por qué la gente vive endemoniada? Why do people live demonized? Porque no hay nadie que ore por ellos por Because liberación. no one is there to pray for them Porque to le be tienen delivered. miedo Because al they diablo. are afraid of the Porque devil. si hablan del diablo, dicen, no hables del diablo porque se te va a aparecer. Because we speak of the devil, he's No hables going del to diablo appear. porque si hablas, Don't speak of the devil. él va a venir. Because then he'll come. Eso no es verdad, hermano. And that's not true, Si tú brothers. tienes el poder de Dios, If el we have diablo the está power of sujeto God, al poder the de devil is Dios. subjected to the power Porque el of God. poder de Dios está en tu Because the power of vida. God is in your life. Tú tienes el poder para reprenderlo en power el to nombre de rebuke. Jesús. In Te the name of Jesus, sujetas. say, I submit in the name of Jesus. Pero es tu But it is your obediencia. obedience. Porque si no obedeces a Dios, Because if you don't obey God, el mismo demonio dice, tú eres, y tú me vas a reprender. ¿Y they tú say, cómo you're going to rebuke eres? me? Who are you? Look at ¿Y who qué you hiciste are. esta noche? ¿Y qué miraste ayer? And what did you watch yesterday? What did you do? Por eso, este ministerio, That's why this ministry calladito en la iglesia, no se da. is quiet in the church. No aquí en la iglesia, hermanos. Amén. Not in our church. Aquí no. Not Gracias here. a Dios. ¿Por qué? Porque Why? Dios te ha dado Because God ese poder. has given you the power. Cuando el apóstol Pedro sale y ve a un paralítico en la puerta de la hermosa, When Peter sees a paralytic at Él- the gate of the beautiful, usa ese poder. he uses that power. Inmediatamente dice, no tengo ni oro ni plata, I have neither gold pero nor lo que silver, tengo te but what doy. I do have, En el nombre de Jesús, I levántate guess y maybe just get anda. up and walk. Y ese hombre se levanta And y that da man gloria a gets Dios. up and he gives glory to Y God. grita y la gente dice, ¿qué está And he shouts and pasando? he screams. People ask, what's going on? Pedro oró por él. Peter prayed for ¿Y him. quién es Pedro? And who's Peter? Testigo de Cristo. He's the witness of Christ. Y se quedan admirados. And they were impressed. Y Pedro le dice, hermanos israelitas, ¿por qué os se maravillan de esto? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como por si nuestro poder se hubiera hecho esto? These men of Israel, why are you amazed at this, or why do you gaze at us? As of our own power or piety, we have made him walk. Y rápidamente dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus, the one whom you delivered and disowned in the presence of Pilate when he had decided to release him. Y el verso 15 dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Verse 15 says, but put to death the Prince of Life, the one whom God raised from the dead, a fact to which we are witnesses. Entonces el testimonio de ellos, hermanos, So their era testimony un testimonio poderoso. was a powerful testimony. Jamás en la vida Pedro se imaginó Peter could never have imagined que iba a ser ese poder en su that vida. that power would be in his life. Y tú ni te imaginas lo que And you Dios puede can't hacer en tu imagine what vida. God can do through your life. Pero tú necesitas dejarte en las manos But you de need Dios to put yourselves in God's obedecer hands. su You need palabra. to obey his word para que el Espíritu so Santo that the obre Spirit en of tu God vida. work in your life. Dice la Biblia The Bible says que la sombra de Pedro
that Peter's shadow tocaba a los enfermos would touch the sick y eran and they sanados. would be healed. Él nunca se imaginó eso. He never imagined that. Y luego dice un corito, no era la sombra ni And then the tampoco psalm says that Pedro, Peter wasn't the shadow. sino era el poder de Dios It was the power of God, que estaba en la vida de which was in Pedro. Peter's life. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a ser testigos? So there's how will we be witnesses? ¿Con nuestro mal testimonio? With our bad testimony? ¿Con hablar mal de la gente? By talking bad about people? ¿Con dar mal ejemplo? By giving a bad example? ¿Con eso vamos a dar testimonio? Is that how we will give witness? Nadie nos va a creer, hermano. No one will believe us then. Nadie nos va a creer. La No one gente will quiere believe ver us. cosas People positivas. want to see positive La things in our gente lives. va a mirar a Cristo en People will see ti Christ in us. cuando tú se lo presentes And when we present Him a través de tu vida. through our lives. Pero ¿quiénes son tus amigos? So we ask them, who are ¿De our qué estás friends? rodeado? Who are you surrounded by? ¿Cómo puedes convivir tú con gente malvada? How can you Con fellowship with gente wicked people, perversa, with perverse people, depravada, people who are depraved, que no conoce de Dios? who don't know about God? Bueno, tú lo Well, puedes brothers, hacer, You can do it, pero no participes de sus but don't obras. participate in No the te rías de works. lo que hacen. Don't laugh at what Diles they do. que está Tell mal them delante de that they're Dios. wrong before God. Diles el juicio de Dios que hay Tell para them sus vidas. God's judgment that will No come seas over their ingrato. lives. No seas malo, no Don't be seas ungrateful. ingrato. Don't be Diles bad. que Share ellos with them necesitan a Jesús. That they need Jesus. Que su vida tiene que their lives have cambiar. to change. Que si son perversos, Dios That los va a if they're perdonar, los va a perverse, that God will cambiar. forgive them, will change them. Diles Tell que them si siguen en el pecado, that if van a they ir a continue in sin, condenación. then they will go to Diles que condemnation. deben dejar su vida them they should pecaminosa leave their porque se sinful van a ir al lives, infierno, because they may al go to lago de hell. fuego y de So azufre. the lake of Diles. fire and sulfur, tell them. Pero muchas veces no se les dice porque inmediatamente, oh, ¿y tú cómo eres? But many times we don't Oh, qué share because raro. they ask, well, what about you? Yo le decía a esos muchachos, ¿y ustedes son cristianos? Sí, no somos I cristianos. asked those kids, are you guys Christian? ¿Y Yeah, we're así son los Christian. cristianos tan groseros? I said, that's how you Christians? Be no Eso no es rude? verdad, hermanos. No, brothers. Pedro, hermanos, era uno de los fieles testigos de Jesucristo. Peter's one of the faithful witnesses of Christ. Él empezó a testificar de Cristo. He started to testify about Y Christ. dijo, yo estuve ahí He said, I was there cuando Él convirtió el pan, when he converted, el vino, el agua en vino. when he turned the water into wine. Yo estuve ahí cuando se levantó el I paralítico. Yo was there estuve when the ahí paralytic got up. cuando Él I resucitó. was there when he Se resurrected. presentó a mi vida. He presented himself to Yo my life. estuve ahí cuando Él se fue I al was cielo. there when he Yo went up to estuve heaven. ahí. Él I dijo was que va a there. volver. When he said he would come back. Y estaba tan emocionado. And he was excited. Aquel Pedro que lo negó un día. That Peter who one day denied Aquel him. Pedro que apostató de la fe. That Peter who denied his Negando a faith. Jesús. Denying Jesus. Enseñando su vida pecaminosa. Showing his sinful life Ante los inconversos. before other unbelievers. Solamente por librar su pellejo. In order to save his own skin. Le costó muy caro, hermano, su It was very apostasía. costly for him. Pero eso jamás volvió a suceder. But this never happened in his life Pedro again. se dedica a testificar Peter de dedicated Cristo, himself to testify about a llevar el Christ. evangelio a todas To take the partes. gospel everywhere he went. Muere crucificado, He dies crucified, cabeza abajo, upside down. porque dijo, yo no soy digno de Because morir como I'm mi not maestro. worthy of dying like my master. Y lo crucifican con la cabeza And para he's abajo. crucified upside down. Su testimonio His testimony vive todavía. is still Su alive today. testimonio está His vivo testimony todavía. is still alive Su today. vida será His vida de life victoria, de will be, your life will be a bendición. life of victory Cuando seamos testigos de when Cristo. we are witnesses of Christ. Honolulu no necesita mucho, hermanos. Honolulu doesn't need a lot. Solo necesita de que nosotros seamos testigos. It just needs that we be witnesses. Que digan, en su gran alabanza se hacen To milagros. say, at that church they En do su gran alabanza miracles. hacen liberación. At that church they deliver people. Pero el que dice esto But the person who says es una this persona consagrada a is a Dios. person who's consecrated to Es una God. persona leal. A person who's Es una faithful, persona que no es who's loyal, who mentirosa. doesn't lie, No participa en who las obras doesn't participate infructuosas. in non-beneficial things, Sino tiene ese poder but rather that has a power para llamar la atención a la gente. to bring things to people's attention. Hermanos, Brothers, Dios nos ha mandado a testificar. God has commanded us to testify. El apóstol Juan dice que lo que desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios, Well, what's from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our eyes concerning the word of life. verso 3, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verse 3 says, "What we have seen and heard we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us.
And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Entonces, como testigos de Jesucristo, So as witnesses of Christ, tenemos que decir, Jesucristo we have tiene to say poder. Christ has power. Él es nuestro sanador. He is our healer. Él es nuestro salvador. He is our Savior. Él es nuestro libertador. He is our deliverer. Él es el que va a bendecir tu He is vida. one who will bless your Cuando tú lives. entregues tu vida a When you Dios. surrender your life to Him. Wow, qué mensaje, hermano. What a message, Se va a hacer brothers. realidad cuando It will become nosotros a reality podamos testificar when we can con testify confianza. with No se certainty. necesita mucho, hermanos. You don't need to do a lot. Déjeme decirle, I want to tell you, solo necesitamos we only need obedecer su to palabra obey His word para que Él nos llene de su so Espíritu that He Santo. fill us with His Holy Spirit. Decía que hay hasta clases para recibir el Espíritu Santo. There are even classes to how to receive the Holy Spirit. Había un lugar en donde la gente se formaba y le decía, fórmense, There was a place for people to Los que sit, quieran recibir gather el around, Espíritu stand around, Santo. those who want to receive the Holy Spirit of como God. si fueran gelatinas, como As si if they fueran were papitas. Gelatin or whatever. No es así, hermano. That's not how it works, brothers. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre When the tu Spirit vida, of God comes over our va a lives, venir a través de tu He will obediencia. come through your obedience, De la obediencia a su palabra through bendita. obeying His word. Dios ha hecho un milagro con tu vida. God has done a miracle with our lives. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido un milagro de parte I de don't know how many of you Dios. have received a miracle from God, Pero el que menos hemos recibido, el que menos hemos but even the recibido, person who has received the least por lo menos hemos recibido la salvación. has at least received salvation, Que eso es lo máximo para which is the nosotros. greatest thing for any human being. Nos hizo cambiar nuestra vida He changed our y lives, nos transformó and He transformed y us, puso su amor en nosotros and He placed His love within us, y podemos servir al Señor and we con can libertad. serve the Lord freely. Sobre todo podemos dar buen Above all, we testimonio. can give good testimony. La gente nos mira con People buenos ojos, look at us, testifican, no, pues claro, es cristiano, por and they eso say, es honesto, yeah, he's honest because he's a Christian. por eso se porta bien, That's why he follows por eso rules. no se That's, ve que pelee. that's why we don't see the person fighting. Todas esas cosas All of these things dan testimonio de nosotros. testify of Jesus in our lives. Algunos otros Some others han recibido milagros tan have portentosos received such powerful miracles, como ser sanados like in being healed de cáncer, of cancer, ser sanados de la muerte. being healed from death. Mi esposa, Dios la My salvó wife, God saved her de morir de from cáncer. dying of cancer. Yo mismo he sido sanado I myself have been healed de los gusanos que tenía en from mi the worms that I cabeza. had in my brain. Dios me God sanó, me quitó los healed me. gusanos que yo tenía. He removed these worms from my Desaparecieron mind. por su gracia They bendita. disappeared by His grace. Somos los que hemos recibido quizá menos. Maybe those who received the least. Pero ¿cuántos de ustedes han But how recibido many of you have restauración? received restoration? Sus matrimonios In your caminan bien. marriages, Sus vidas han and sido your lives have been prosperadas. prospered. Sus hijos están fieles en Your el children are Señor. faithful to the Por Lord la gracia del Señor, by His grace. todo está en orden de Everything is Dios. in God's order. Hermanos, Brothers, podemos testificar, we can testify, pero ¿saben qué? Muchas veces no lo queremos but many hacer. times we don't want to do it. Nos sentimos tan contentos con Jesús. We feel so happy Nos with sentimos tan Jesus. contentos. Brothers. La razón que yo les decía que cada uno de nosotros ha recibido algo. The reason I shared that everyone has received something. Porque hemos recibido. ¿Cuántos han recibido, hermano? How many received something? ¿Cuántos han recibido? How many received something? Hemos recibido. Yo he visto en sus vidas que I've ustedes seen in your han lives that you have received something. Yo lo he visto con mis ojos. I've seen it with my eyes. Pero decían, nos sentimos cómodos aquí en la iglesia, But as Christians, we feel sentaditos. comfortable. ¿Cuándo se han preocupado de llamarle al hermano que no vino ahora? How many have been worried about calling A ver, someone that didn't come to church today? ¿Quién se atreve a llamarle a Jaime que no vino? Who dares to call Brother Jaime who didn't come today? Y decir, hermanos, te extrañamos. Let's say, brother, we missed you. Sentimos que no fuiste. We missed you. You weren't here. ¿Quién puede sentir eso? How many people can feel that? Ojalá que haya. I hope there's someone here who will. Que- Al George que no vino. So Brother George didn't ¿Cuántos come pueden today. llamarle a George? How many Ay, can call George and say, no, hey, George, no te vimos en la we didn't iglesia. see your church ¿Qué today? te pasó? ¿Qué tienes? What happened? ¿Cuántos Are lo you pueden okay? hacer? Las personas, sus vecinas, las personas que están, que The usted ve que people no who sit vienen. next to you, people you don't see coming ¿Cuándo anymore. les han llamado? ¿Cuándo les han dicho? How many have called them? Aquí hay una hermana que se encarga de eso y gracias a Dios por ella. There's a sister who takes care of that. We thank God for Pero her. ¿cuántos lo sienten en su corazón? But how many feel it in their hearts? Jaime es parte de nosotros. Our brother Jaime belongs to George es us. parte de nosotros. George belongs to Otros us. hermanos que faltaron People who are not here, they're a son parte part de nosotros. of this ¿Cuándo congregation. les llamamos? How do we call them? ¿Cómo le podemos mostrar su amor? How can we demonstrate our love towards them? A veces yo veo a personas que entran y les falta uno y dice, ¿y dónde está el grandote? ¿Dónde está el chiquito? ¿Dónde está? No, no, se We say, quedó. hey, where's your oldest or your youngest kid, right? We ask about them too. Hermanos, Brothers, cuando el Señor
liberó al gadareno que tenía una legión de demonios, when the Lord delivered the Gadarene, el gadareno, hermanos, inmediatamente cuando él se incorporó, when he joined, Dice when he came in, que se subió a la barca con Jesús. it says he went into the boat with Jesus. Y cuando Jesús lo vio en la barca, le dice, And ¿qué when estás Jesus haciendo saw him in the aquí? boat, he asked him, "What are you doing here?" No, Señor, yo te quiero said, servir, "Lord, I want yo to te quiero serve you. seguir, I want to yo follow quiero you. ser fiel a ti. I want to be faithful to ¿De you." veras? He said, "Really?" Sí, Señor. I said, "Yes, Lord." Ok, bájate, He said, "Get out of the boat, vete a tu casa, go home, vete a los tuyos go to your y people, dile cuán grandes cosas and ha tell hecho el them Señor what great contigo. things God has done for you. Testifícales de Dios, Testify about diles de God. Dios Tell them about lo God, que Dios ha hecho en tu about vida. what God has done in your life. ¿Cuántos les han testificado a How many have sus testified familiares? to your family ¿Cuántos se han members? ganado sus familiares para la How many gloria de have won your Cristo? relatives for the ¿Cuántos les glory of han Christ? llamado a hermanos How que ya many no han venido a la have called iglesia? brothers who don't come to church anymore? Hermanos, Brothers, Dios nos ha llamado God has called a ser us testigos, to be witnesses, pero porque muchas veces no le but conocemos, because many times we o don't porque know muchas Him, veces no damos el peso en la many balanza times de Dios, we don't even out on God's no scales. podemos testificar. We can't testify. Pero ¿saben qué? But you know what, brothers? Dios esta mañana God in this morning te llama para que tú te is levantes calling us to y testifiques. arise and testify. Que tu vida That our lives dé testimonio. testify. Que la gente venga a la That iglesia people come to church solo por verte a just ti, because they've seen you, por ver a Cristo en tu by seeing vida, Christ in your en tu lives, amor, en tu and your santidad, honor and your love, en tu and your honestidad, holiness, and en your tus palabras, honesty, and your en tu words, forma de vestir, and the way you en tu dress, forma de tratar, and the way you en tu deal forma with de que other eres people, amable, and how you're que loving, eres sensible, and how you're en sensitive, todas esas áreas in all these que el areas ser humano quiere ver which human beings y want que to see, solo Cristo and that only las Christ ha podido has transmitir a been nuestras able to vidas communicate through our a lives, través de su palabra, and through His Word, a través de su ejemplo. through His example. Dios nos está hablando. God is La speaking semana to us. pasada tuvimos la gran comisión, Last week we had the Great Commission. pero hoy Dios quiere que cuando salgas de aquí God desires that when you leave here, seas testigo, you be a witness. ¿ok? Amen. Seas testigo de That lo we que be Dios ha witnesses hecho en tu of what vida. Christ has done in our lives. Diles Tell them lo que Dios ha hecho en tu vida, what God has done. pero que tu vida But that your life, respalde lo que that our lives digas, support que tu what vida we're saying. respalde la palabra de Dios. that our lives support the Lo Word of que ha God. acontecido en tu vida, That what has taken Jesús place, es el único que lo ha Jesus hecho. is the only one who has Y done dale it. la gloria y la And honra a nuestro Dios. The glory and honor to our God. Pónganse de pie, mis Please hermanos. stand. Dios les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, no ha habido ningún acontecimiento más grandioso en mi vida que alguien me haya testificado del poder de Jesús. Porque cuando a mí me ha testificado del poder de Jesús, se hizo real en mi vida. Yo puedo decir, sin lugar a duda, que ese poder, ese testimonio que me dieron de Jesús era un testimonio verdadero. Y que Jesús nunca ha cambiado, no cambiará, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que esa palabra, ese mensaje sigue siendo el mismo, lleno de celo, lleno de poder radical para el pecador, para el hombre de pecado, y que ese mensaje, ese testimonio siempre llegó a mi vida. Uno de los problemas que hay en cuanto al testimonio es que muchas veces no sabemos guardar ese testimonio. Y nuestra vida es un testimonio, somos cartas abiertas, nuestra vida puede predicar mejor que nada, que la gente nos conoce, sabe lo que hacemos, sabe lo que decimos, y de esa manera ellos pueden entender y ver si realmente tú eres testigo de Jesús. ¿Ok? Si tú eres testigo de Jesús, ellos van en tu vida, en tus actos, en tu forma de hablar, en tu forma de amar, en tu forma de comportarte, en tu forma de ayudar, en tu forma de tu familia, con tus hijos, tu trato, tu trabajo, donde quiera que estés. Ellos van a ver si verdaderamente tú eres testigo de Cristo. Porque los testigos de Cristo son personas fieles a Dios. No mienten, no roban, no andan chismeando, no andan haciendo cosas malas. Llevan el mensaje puro y sin mancha de los mandamientos de Jesús, de la vida de Jesús, del testimonio de Jesús, de lo que Él hizo y lo que puede hacer en cada vida. Y ese es el testimonio que tiene gran renombrancia en nuestras vidas.
Tú puedes ser testigo de Jesús, pero tú necesitas conocerle. Si tú no conoces de Jesús, ¿cómo vas a conocer a Jesús? A través de la palabra. Jesús es la palabra hablada, Jesús es la palabra escrita, Jesús es la palabra de Dios. Y por medio de leer la palabra de Dios, conoces a Jesús. Y cuando tú conoces a Jesús y ves todo lo que implica ser una vida cristiana, entonces tú podrás aprender y por medio de eso, tú vas a manifestarte como un testigo verdadero de Jesucristo. Si no eres testigo de Jesucristo, yo te invito para que en este momento tú tengas una experiencia con Jesús. Lo más maravilloso y lo más majestuoso que te puede suceder es que Jesús venga a tu corazón y a tu vida y Él se manifiesta a tu vida. Cuando Él venga a tu vida, a tu corazón, va a ser un milagro increíble en donde tu vida va a cambiar por completamente. Vas a ser un radical y Él va a quitar todo lo que tú no puedes quitar en tu vida. Él lo va a quitar. Él te va a perdonar, Él va a quitar el pecado, el origen del pecado. Él va a hacer en tu vida un cambio radical, de manera que tú vas a ser una persona santa, apta, apartada para testificar de Cristo. Solo puedes lograr a través de recibirlo en tu corazón. Yo te invito para que allá donde estás, hagas una decisión, digas, Señor, yo quiero que vengas a mi vida. Yo quiero recibirte en mi corazón, quiero que cambies mi vida, mi corazón. Él lo va a hacer cuando tú se lo pidas y estés dispuesto para hacerlo. Va a haber mucho cambio en tu vida que Él te va a pedir a través de su palabra, pero si tú has sido escogido para eso, seguro que se va a realizar el milagro en tu vida. Yo lo creo con todo mi corazón. Allí donde estás, inclina tu rostro, dile al Señor, Señor, aquí estoy. Quiero tener tu testimonio, quiero que tú vengas a mi corazón, mi vida, me cambies, me transformes, me hagas una nueva criatura y yo voy a ser tu testigo. Mi vida va a testificar de lo que tú harás en mí. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Allí en donde estás, entrega de tu corazón, arrepiéntete de tus pecados. Dile, Señor, ya no vuelvo a hacer esos pecados malos, malvados que tenían en mi vida. En el nombre de Jesús, con tu ayuda, yo me deshago de todo pecado y de toda maldad. Y dedico mi vida para tu servicio. Y desde entonces, desde ese momento, tú seas una gente santa, apartada para la obra del Señor. Yo sé que Dios lo va a hacer en tu vida y lo está haciendo en estos momentos si tú abres tu boca y confiesas a Jesús como tu Salvador personal. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, testigos de Jesucristo, los invito para que acudan a la iglesia. Si no tienen una iglesia aquí en Oahu, vengan a su gran alabanza. Al final hay la dirección, los teléfonos, el correo electrónico para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y puedan asistir. Y si no, ¿por qué no? A cualquier iglesia, hay muy buenas iglesias en Oahu para que ustedes acudan y reciban a Jesús y la palabra de Dios que ustedes realmente necesitan para su crecimiento espiritual. Dios los bendiga, mis queridos amigos. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.